Bienvenidos a Tu Corazón y el Dinero. Traemos hoy un nuevo episodio y te recuerdo que hemos venido hablando de mis finanzas y la iglesia. Chacho, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, Chacho. Y como dije, dentro de esta gran sombrilla de mis finanzas y la iglesia, hoy queremos traer un tema no muy hablado, no muy estudiado quizás, no muy comentado. Y queremos hablar de las finanzas de la iglesia. Y antes quizás de desarrollar el tema, yo sé que tú el contenido lo has sacado de tu corazón por la función que Dios te ha permitido realizar dentro del ministerio en el cual sirves. Además de tu tarea o profesión como economista, tienes dentro del ministerio la responsabilidad de coordinar y supervisar asuntos administrativos y de finanzas que te han dado la experiencia para quizás ver en detalle muchas de estas cosas y poderlas enseñar. Sí, como decías, dentro de este tema de mis finanzas y la iglesia, quisimos hacer, yo diría como un paréntesis o la fase final, dedicarlas a las finanzas de la iglesia, porque hemos hablado de malas enseñanzas en torno a cómo se recaudan fondos en la iglesia y cómo muchos ministerios apoyados en textos sacados de contexto han enseñado malas doctrinas al respecto y yo diría que dejaríamos esta serie coja, por así decirlo, o faltándole un componente importante, y es que las finanzas de la iglesia deben tener cierto criterio para su manejo. Y cuando uno analiza la historia de la iglesia, en el Nuevo Testamento, en las cartas pastorales, en las cartas de Pedro también, hay advertencias de que los falsos maestros precisamente harían de la iglesia su fuente de enriquecimiento o una fuente de enriquecimiento. Y una de los aspectos de ese manejo de los malos maestros es que cuando sus ministerios son analizados y estudiados, sus manejos son turbios, son poco transparentes, son poco íntegros. Y no solamente en el Nuevo Testamento, sino cuando uno analiza la historia de la iglesia y la historia reciente de la iglesia, hay muchos ministerios que a la luz de muchos son ministerios sanos, pero que han tenido un mal manejo financiero y lamentablemente muchos de ellos han caído en el descrédito, en la desconfianza de parte de sus miembros, y algunos de esos ministerios han desaparecido de su función producto de malos manejos financieros. Entonces queremos traer luz acerca de este aspecto de qué dice la Biblia, de cómo manejarnos como ministerio y como iglesia. Y yo sé que esto no solamente le va a servir al miembro regular para ver lo que se está o supervisar lo que se está haciendo en la iglesia o informarse, sino que también si alguno de los que nos escuchan es parte del Ministerio de Finanzas o tiene alguna participación en las finanzas o es pastor, pueda adoptar alguno de estos principios, hacer los suyos y hacer una mayordomía más correcta de los recursos. Yo creo que hay varios pasajes que se pueden usar para esto, pero hay uno que contiene una especial concentración de verdades y de consejos y de principios que no son muchos, pero son muy importantes para el manejo financiero de la congregación y de la iglesia. Y yo quisiera pedirte que leas entonces en 2 de Corintios, en el capítulo 8, desde el versículo 16 en adelante. Y hemos escogido la Nueva Traducción Viviente por ser un poco más amigable y entendible en algunos aspectos. Así que comienza a leer, por favor. Bien, 2 de Corintios 8, desde el versículo 16, dice así: Por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes. Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañaran a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser
honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos, que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Qué texto tan completo, Chacho. Yo creo que sí, de ahí tú puedes sacar varias verdades. Exacto, algunos tienen conocimiento de este pasaje. Segunda de Corintios, en su capítulo 8 y su capítulo 9, es un intercambio que Pablo tiene con la iglesia de Corinto, donde él está solicitándoles una ayuda, una ofrenda en favor de la iglesia de Jerusalén. Él viene, de hecho, haciendo un recorrido por las iglesias, por varias iglesias de Asia Menor. Ya él ha estado en las iglesias de Macedonia y él le pone a los corintios el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que eran muy pobres, pero dieron de manera muy generosa en favor de los de Jerusalén, que estaban peor que ellos. Entonces, estos dos capítulos, 2 de Corintios 8 y 9, tienen, como decía, una especial concentración de verdades en el manejo financiero. Y vemos aquí el cuidado de Pablo en el manejo de esta, él le llama generosa ofrenda. Vemos que él toma en cuenta muchos elementos para que esto no sea cuestionado. Y uno de los principios que nosotros derivamos de aquí y que aprendemos, más que un principio, es como una realidad que tenemos que estar conscientes. Que debemos de entender. Exactamente, que debemos entender. Y es que cuando de dinero se trata, la gente tiende a pensar mal. La gente tiende a cuestionar, a sospechar de los manejos que se le dan al dinero cuando de dinero se trata. Por eso es que Pablo, ahí mismo en el verso, creo que es en el 20, dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica. Exactamente. Muy explícito. Sí, claramente. Claramente. No, Pablo sabe que en el corazón del ser humano se alberga una sospecha, una inquietud acerca de los manejos económicos del otro, y él quiere que esta ofrenda sea manejada entonces de una manera muy pulcra e íntegra. Entonces, él incorpora eso y por eso él toma una serie de decisiones que vamos a ver ahora en qué consisten. Pero lo primero entonces que nosotros tenemos que entender es que cuando la gente nos cuestione acerca del dinero, de los manejos que hacemos de él, nosotros no debemos ofendernos ni sorprendernos. Es lo lógico, es lo esperable, es lo normal. Y corresponde que nosotros demos una explicación, sobre todo si son recursos que no son nuestros. Correcto. O sea, nosotros deberíamos estar en la mejor disposición de dar explicación de recursos que no son nuestros, porque la gente tiende a pensar de manera sospechosa e inquietante acerca de los manejos financieros que se le dan. Entonces, Chacho, tú dijiste que a la luz de esta porción que yo leí, también podemos extraer principios que podemos aplicar en nuestro manejo financiero en la iglesia. Correcto. Aparte de esa realidad que ese texto nos ayuda a entender, de que la gente tiende a pensar mal de cuando dinero se trata, o cuando se trata de dinero, hay principios y recomendaciones, como bien dijiste, y el primero que vemos aquí es obvio, porque sale en varios versículos, y es que el manejo financiero de la iglesia, el manejo del dinero de la iglesia debe llevarse a cabo de manera acompañada, de manera colegiada. Deben involucrarse múltiples hermanos en este manejo de tal forma que haya vigilancia y que se traiga tranquilidad a los que observan de que hay varios involucrados y no se monopoliza el dinero o el manejo del dinero en la congregación. Eso es tremendamente importante. Y Pablo ahí dice que esa ofrenda generosa, Tito fue y dos más. Tanto en el verso 18 como en el 20. No se dicen los nombres, pero sabemos que hay dos hermanos más acompañando a Tito. Exactamente. O sea, está Pablo mismo, que es parte de este comité. Hay un hermano que está, que fue nombrado por otros. Hay otro que él menciona que también lo va a mandar. Y Tito, que es conocido ya, por eso menciona el nombre, que es conocido ya. O sea, que estamos hablando de un comité que se conformó precisamente para manejar esta ofrenda y para apagar cualquier sospecha, cualquier inquietud que pudiera haber en los hermanos de las diferentes iglesias que estaban contribuyendo, de que supieran de que habían varios involucrados en esto. Esto es un aspecto básico.
O sea, entonces, ¿cómo la iglesia pudiera llevar a la práctica esto de que los recursos que recibe se manejen de manera colegiada, de manera compartida? Bueno, comenzando desde la recogida de la ofrenda misma y el conteo de ella, debe hacerse por lo menos con 2 o 3 personas en un lugar reservado para eso. Los domingos o los días de servicio se cuenta la ofrenda, se contabiliza y varias personas firman en una hoja o en un documento que se elabore para eso cuánto se recibió, firmamos todos. Eso entonces se le entrega a un encargado de depositar esa ofrenda y ese registro, alguien que se encargue de la contabilidad o del registro numérico de cuánto se recibió, lo registra. Eso es para la recepción de los pagos físicos o en efectivo. Pero varias personas involucradas. Varias personas involucradas, pero también en la recepción de los pagos electrónicos también debería haber al menos 2 personas involucradas donde se vea qué se recibió, cuándo se recibió y se lleve un reporte detallado. En el momento y en el manejo de los pagos, de los gastos de la iglesia, de los salarios que la iglesia paga, etcétera, deben haber también en cada pago un involucramiento de al menos 2 personas. No debería ser unilateral la autorización de un pago. Ni la cuenta a nombre de una sola persona. Ni la cuenta a nombre de una sola persona. Idealmente la cuenta debe estar a nombre de la organización. La iglesia debe tener alguna personería jurídica. A veces en congregaciones muy pequeñas eso no es posible. Eso quizás es posible más adelante cuando las congregaciones crecen y se organizan legalmente. Pero en principio lo mínimo que debe haber es que la cuenta y el manejo de los pagos sea por mínimo 2 personas, donde idealmente no esté involucrado el pastor, aunque en congregaciones pequeñas es posible que al inicio el pastor deba estarlo en lo que él identifica quiénes se harán cargo de eso en un futuro. Nosotros sabemos que en la iglesia primitiva, al inicio, en la explosión inicial que hubo de la congregación, los pastores hacían muchas cosas que luego delegaron en otros diáconos, pero al principio lo hacían ellos. Entonces es posible que en las etapas de desarrollo de una iglesia hayan tareas que los pastores luego tengan que delegar. Pero ciertamente este tema de compartir la tarea del manejo financiero es clave para apagar cualquier sospecha y cualquier inquietud que pueda haber. Chacho, y el texto habla de las cualidades de estas personas que forman parte de ese equipo, de ese comité. ¿Qué tú me puedes decir acerca de eso? Sí, aquí vemos claramente, bueno, Pablo menciona que el hermano, bueno, Tito era conocido. De hecho, Tito era un líder en una de las iglesias que Pablo plantó, por eso le escribe una carta a Tito en un momento dado. O sea, era un hombre que contaba con buen testimonio delante de la comunidad cristiana. Además de eso, el otro hermano, también él menciona que es un hermano que cuenta con un buen testimonio. Dice que las iglesias lo elogian como un predicador de la buena noticia. Y luego en el versículo 22 dice que hay otro hermano que él está enviando también, que muchas veces ha demostrado lo que es. Y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Otras traducciones dicen su diligencia. O sea que hay una combinación en estos hermanos de integridad, buen testimonio y diligencia o competencia en lo que hacen. O sea, la gente que maneja las finanzas de la iglesia debe contar con un buen testimonio público de los hermanos y debe contar también con competencias y actitudes, aptitudes, o sea, capacidad para manejar estas cosas financieras. Entonces, los líderes de la congregación deben identificar hermanos que van a manejar los recursos y que cuenten con estas cualidades y que sean respaldados por la congregación, porque así son, porque sus testimonios son corroborados. Y eso es vital, precisamente, porque como la gente tiende a pensar mal, vamos a llamar al manejo de las finanzas hermanos que no tengan cuestionamiento alguno. Aunque pueden haber algunos casos aislados de uno que otro hermano que tenga alguna inquietud, pero que en general el testimonio sea consistente y coherente en la mayoría de los hermanos, en la gran mayoría de los hermanos. Chacho, en ese sentido tú has mencionado 2 cosas, es que el dinero se maneja acompañado y que quien maneja el dinero debe de ser diligente y de buen testimonio. ¿Qué otra cosa pudieras agregar? Bueno, aquí creo que hay otro principio
consejo, recomendación. Y es a partir del ejemplo de que Pablo mismo lo hizo de esa forma. Y es que yo entiendo que es sabio y sano rendir cuentas del manejo. Si lo vemos en el versículo 21, Pablo dice que él dice, tenemos cuidado de ser honorables, 21, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Es como dos cosas, al Señor. O sea, al Señor, el Señor conoce nuestros corazones. Nosotros no tenemos que darle ningún reporte financiero a Dios de los buenos manejos. Se nos pueden pasar los números, pero a Él no. Exactamente, aunque yo quiera esconder el reporte, Exacto. Dios lo sabe en detalle. Mejor Entonces, que yo. Queremos ser honorables ante Dios, o sea, queremos que Dios nos tenga como bien, lo manejaron bien. Queremos que los hombres también nos tengan como honorables, o sea, que nos digan, lo manejaron bien. Pero ¿cómo podemos lograr ese veredicto de parte de la gente? Reportando. Claro, rindiendo cuentas. Cuánto entró, cuánto salió, a qué se dedicó, y a eso es lo que llamamos una rendición de cuentas. Claro. Los que manejamos el dinero en la iglesia y los líderes de la iglesia deberían ser los más interesados en reportar con regularidad cómo van las finanzas de la iglesia. Hacerlo frente a la congregación, al menos una vez al año, recomendado 2 veces al año, a mitad de año, a final de año, como una forma de que la iglesia reciba y vea qué se está haciendo con los aportes que ellos están haciendo. Esto es vital. Obviamente, una persona que se resiste a la transparencia y se resiste al reporte, algo tiene que esconder. Claro, claro. Entonces, uno tiene que procurar, si uno quiere estar bien delante de Dios, delante de los hombres, ese reporte oportuno, preciso. Lamentablemente, en ciertos detalles es imposible entrar porque la información pudiera ser infinita. Sí. Pudiera ser infinita, pero que el grueso de la información en general esté reportada y si alguien pide mayores explicaciones, haya una disposición para darle mayores explicaciones. Claro, sin crítica y sin Exactamente. ningún Entonces, mal sentimiento. Eso lo vemos aquí como un principio adicional de reportar con regularidad. Chachi, yo al principio decía que tú tienes la experiencia pastoral en esta área de la supervisión y coordinación administrativa y de finanzas. ¿Por qué tú entiendes que es importante para todos los que nos escuchan este tema del manejo financiero en la iglesia? ¿Qué beneficios da en términos prácticos quizás? Claro, bueno, ya dijimos, y Pablo lo dice ahí, un manejo inadecuado, no transparente, genera desconfianza o descrédito. Sí. O sea, somos considerados como no honorables. Entonces no tenemos que cuidar de eso. Obviamente, cuando un liderazgo es cuestionado por su manejo financiero, eso genera una desconfianza en otros aspectos de la iglesia, y eso debilita espiritualmente la iglesia. Eso en primer lugar. Y Chacho, en ese sentido, si una oveja no puede dejar sus finanzas en manos del pastor, mucho menos su alma, diría yo. Claro, si él no confía en su pastor para el manejo financiero, es poco probable que lo haga en los aspectos espirituales. Claro. O sea, ese es el tema, que hay un debilitamiento por el descrédito que se produce, fruto de la falta de transparencia. Exacto. Y de la falta de reporte y de la falta de integridad financiera. Se produce también un debilitamiento espiritual de la iglesia, un debilitamiento de su unidad, y hay un malestar que se genera. Entonces, lo primero. Lo segundo es que definitivamente en una iglesia o en un ministerio donde no se confíe en el manejo financiero, los hermanos no aportan con motivación. O sea, las finanzas mismas sufren, y aunque no lo hacemos para las finanzas, porque el reporte lo hacemos para ser honorables ante Dios y ante los hombres, pero ciertamente hay un beneficio posterior financiero de un manejo íntegro y de un manejo transparente. Y es que la gente ve, aquí las cosas se manejan con criterio, aquí las cosas se manejan con transparencia, y la gente se siente confiada en dar. Sí. Y apoya los proyectos de la iglesia. Sí. Una de las cosas que muchas veces también hace que la iglesia no aporte con diligencia y con gozo es porque los pastores no cuentan con la visión, o sea, no cuentan con una visión clara de qué querían hacer o qué quieren hacer con los fondos que se reciben. En este caso, Pablo está
levantando una ofrenda específicamente para una ayuda a la iglesia de Jerusalén, la gente sabe específicamente para qué se van a usar las cosas y eso es muy importante en los reportes que se dan. No solamente reportamos los números, reportamos lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, de forma que la gente siga apoyando la visión que Dios ha puesto en nuestras manos. Exactamente, para poder cumplir con eso que Pablo también decía, que nadie nos desacredite. Fidelidad y transparencia en todo. Y quiero cerrar, Chacho, con esta frase citada en el libro de William MacDonald, que dice: es responsabilidad de la comunidad cristiana llevar a cabo sus actividades de tal forma que los hombres del mundo no tengan causa de sospechar nada contrario a la honradez en sus asuntos. Y ese es nuestro deseo, Chacho, y deseo para todo aquel que maneja finanzas en la iglesia, que tú puedas apoderarte, interiorizar todos estos principios y puedas hacer un buen manejo financiero donde Dios te ha colocado. Te esperamos en una próxima entrega de Tu Corazón y el Dinero.